haciendo foco en que esos entornos sonoros de los cuales nos involucramos, hacemos cargo, interactuamos y a partir de ellos nos desarrollamos. El otro aspecto vinculante es el proceso puntualmente de la audición. Entonces, en ese sentido, y asumiendo esa implicancia, abordamos esta idea de que audición va a ser toda aquella funcionalidad que trae el paciente, que se va a manifestar como típica en virtud de que haya logrado el desarrollo de habilidades y procesos auditivos que le permiten transitar entornos variados y diversos y lograr extraer la información que de ellos se desprende. Entonces, si el entorno es de discriminación del habla en ruido, puede lograr con éxito procesar la señal del habla, decodificarla auditivamente y transformarla en una señal portadora de sentido por la información acústica antes que terminar de procesarla como una señal verbal. Eso en edades tempranas conduce el aprendizaje de la simbolización como un gran aporte que hace la audición a la construcción del lenguaje y a la internalización de la lengua fónica, pero también conduce y produce aprendizajes de complejidad superador y superior, como son el desarrollo de la memoria, el lenguaje, el pensamiento y demás. Esa es la audición típica. Ahora bien, dentro de los procesos de vida puede haber alguna patología otológica especialmente que nos conlleve a un trastorno de audición de características de disminución de la audición, y ahí entran en el terreno de las patologías auditivas producto de hipoacusias. No quiere decir de que por eso tengamos que asignarle la atipicidad auditiva. Depende cuándo ocurra, depende si ha habido un desarrollo y una interacción con el entorno sonoro, depende de si ha habido un desarrollo de las habilidades auditivas y de los procesos emergentes de esas habilidades auditivas, y a partir de eso reconocer que la hipoacusia puede ser un elemento interviniente en el desarrollo de la persona, obstaculizante o simplemente episódico, que ocurre en un momento determinado, detectado, se revierte y por lo tanto la tipicidad se mantiene. Ahora bien, en el mundo de la salud, esas hipoacusias tienen especialmente una impronta muy importante, entendiendo que la audición es producto de dos hemisistemas, dos hemilados que resuelven lo auditivo y que se sincronizan contribuyendo en esa información con sentido o portadora de sentido y significado, que es la información de lo auditivo, y que en virtud de ello tiene gran impacto entender el valor, en este caso, que tiene el órgano receptor periférico, el oído. Entonces entendemos que la podemos visibilizar como una función que es capaz de mostrarnos un campo auditivo resultante, en el cual no solamente voy a transitar los entornos, sino que los entornos van a entrar al individuo y nosotros como fonoaudiólogos los vamos a poder medir y reconocer en esa magnitud. Entonces entendemos que el campo auditivo tiene un mínimo de expresión para que una señal ingrese a ser percibida o a desencadenar la transformación de una información acústica en una información auditiva y despertar un impulso nervioso que a través de las distintas modulaciones va a provocar que se procese una señal en forma compleja. La información
de un trastorno auditivo tendrá distintas implicancias. Por ejemplo, la presencia de una patología que afecta principalmente el rango de la intensidad, otra que nos permite registrar en dónde está la lesión o la afección que impide la funcionalidad auditiva plenamente y qué tipo de frecuencias afecta como resultante. Lo importante es también reconocer que la OMS hace ya mucho tiempo, en el 2001, habla de que el sistema auditivo es capaz de y tiene la funcionalidad de detectar sonidos, localizarlos y discriminarlos. Que en esa dirección incluye sonidos complejos como el contorno acústico lingüístico que representa el habla y que para nosotros va mucho más allá de evaluarla cuando existen estudios que nos muestran que la función de detectar sonidos está preservada, que exige ya a esta altura mirar la audición de una manera más global, más abarcativa, en donde se combinen pruebas tradicionales, conductuales o psicoacústicas o comportamentales con pruebas electrofisiológicas e incluso con pruebas de neuroimágenes. A veces nos hemos quedado con la sensación de que el paciente puede ser reducido a un resultado de un estudio auditivo o audiológico. Sí, esa es una posibilidad. También entendemos que el fonoaudiólogo muchas veces recibe la consulta de necesito un informe para la escuela y lo auditivo tiene que estar expresado más allá de que se haya llevado adelante un estudio pertinentemente a tal efecto. Entonces, dentro de los resultados audiológicos, que es una fragmentación de lo fonoaudiológico, voy a tener la normoacusia, la hipoacusia de conducción o de transmisión, la hipoacusia neurosensorial, la cofosis o anacusia, y dentro de las posibilidades de que afecte la funcionalidad auditiva, tanto para conducir o transmitir el sonido como para detectarlo o percibirlo, tenemos la hipoacusia mixta, que puede tener un componente conductivo o mayor componente neurosensorial. Lo importante es que en un mismo paciente puede estar expresado cualquiera de estas nomenclaturas diagnósticas uni o bilaterales. Puedo tener en este caso, en esta gráfica, dos procesos bilaterales simétricos porque ambas porciones de transmisión del sonido, como pueden ser oído medio y oído externo, digo bien, tienen una afección denominada como hipoacusia de transmisión, que puede llegar a ser simétrica o asimétrica. También puedo tener un problema en una misma persona donde yo tengo un trastorno bilateral que compromete en oído izquierdo las tres porciones del aparato periférico con todo lo que ello implica en el resto del sistema auditivo y en el oído derecho solamente con una hipoacusia neurosensorial que también compromete todo el sistema auditivo. En ese caso hablamos de un trastorno bilateral pero asimétrico. También puedo tener una patología, en este caso enfocándonos en oído derecho, que me muestra que la recepción del sonido de la modulación me está afectando la sensorialidad emergente, por lo cual en algún caso pone en riesgo las habilidades y los procesos auditivos, ya sea porque la lesión es coclear o retrococlear. También puedo tener una afección que me involucra la totalidad del órgano periférico del lado derecho, entendiendo que es una hipoacusia mixta, es decir, los procesos de transmisión y de recepción de los sonidos están comprometidos. Y también puedo tener las hipoacusias funcionales.
Y en eso, entender que muchos de los procesos auditivos, y para eso conocer la audición y verla en sus emergentes es muy importante, pueden darnos que hay personas que simulan o disimulan patologías auditivas y que si nosotros circunscribimos, es como si miráramos por debajo o por dentro de un microscopio la audición segmentada en los estudios que la describen o la expresan como una valoración posible, podemos llegar a estar involucrados en procesos de simulación o disimulación en estas cuestiones. Y esto es importante porque hay una película a tal efecto que nos muestra lo que implica padecer una hipoacusia neurosensorial y ocultarla en un estudio convencional para obtener un beneficio que buscaba, en este caso, este soldado de la película Código de Guerra. Lo importante entonces es que los trastornos se van a reconocer en la tipicidad y también en la fisiopatología de cada uno de los resultados audiológicos. Si yo puedo hacer exámenes auditivos, además de los audiológicos, voy a encontrar mucha más información. Y también pueden expresarse en las inconsistencias de los mismos. Y que todo nos tiene que permitir integrar que la audición es un comportamiento resultante de una sensorialidad y que nos permite mirar no solamente lo comportamental de una persona, sino una mirada clínica, entendiendo que lo que está expresando es la modalidad de usuario que él expresa.